Buenas tardes, hermanitos, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos en el estudio de los Romanos, en el capítulo 1. Empezamos con un resumen que va a hacer el hermano Iván del 1 al 7. Solo recordarles que en la introducción que hicimos el sábado pasado era que el tema primordial de Romanos se encuentra en el versículo 5 del capítulo 1 y el último versículo de todo el libro, que habla de la obediencia a la fe, ¿verdad? Obediencia a la fe. Y la fe se describe en dos formas aquí en Romanos. Uno como el creer y el otro como la doctrina, el conjunto de enseñanzas, el conjunto de enseñanza de la palabra de Dios, de lo que es y compone la iglesia del Señor. Es uno de los libros que es más dogmático o doctrinal, si quieren llamarlo así, que nos enseña no solamente qué es lo que está bien y mal dentro del cuadro de la iglesia, sino también el comportamiento que Dios espera de nosotros a través de eso. Entonces, después de esa breve introducción, empezamos con el estudio y llegamos hasta el versículo 5, perdón, hasta el versículo 7 de Romanos 1, y vamos a pedirle al hermano Iván que nos dé el resumen de esos primeros 7 versículos y luego seguiremos con el 8 hasta el 17. Hermano Iván. No se lo escucha, hermano Iván. Por alguna razón no se escucha. Dice, yo creo que se le cayó el internet. Ahorita tengamos paciencia y que se pueda incorporar otra vez un ratito. Lo leemos. Ah, sí, lo Sí, leemos. sería buena idea leerlo, pero si él no sabe que lo leímos, será mejor esperar un poquito a que se conecte. Mientras, buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga. Buenas tardes, Robertito. A nuestra alegría está Y con nosotros. Hola, señor Bien, Guillermo. amén. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Buenas noches, Hola Roberto. Robertito, I love you so much. No, más te Hola, vale. Dani. Hola Ever, ¿qué digo? Dije Ember. Ender. Hola Ever. Ender, Hola dice. Andrea. Bueno, aparentemente, Ember. Hola, sí, ya. hermana. ¿Para dónde va Andrea? Voy a mi casa. Que Dios la lleve con bien, que Gracias, llegue con hermana. bien. Hola Joel. Hola, ¿cómo Ay, estás? sí. Salude. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén. Ay, ¿Gilberto tiene frío o qué? sí, está haciendo frío. en Está Palmira hace como mucho frío. emparamado ahí, ¿no? En Palmira hace Sí. frío. Oye, para Palmira un momentico, porque vean. Y llegué Uy, corriendito. ¿Qué ¿usted día? vive en Sí. Palmira o en el Abejal de Palmira, Gilberto? No, en Palmira, cerca del seminario. Necesito a alguien que vive en el Abejal de Palmira. ¿Y Ya eso? se mudó. Mañana hablamos, mañana hablamos. Ok. Bueno, Bueno, vamos a seguir adelante y parece que eso. el hermano ha perdido la conexión. El hermano Gerson está ahí. Háganos el favor de leer el Romanos 1 del 1 al 7 y darnos un resumen de lo que vimos. Sí, hermano, aquí estoy todavía. Adelante. Hágale. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. Leemos la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por Dios, y dice, la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos 7 versículos, hermano, quiero solamente resaltar 3 cosas. Una, la salutación de Pablo. Denme un segundo, hermano, voy a cerrar un poquito la puerta que tengo bulla afuera. Ok, la salutación de Pablo en cuanto a su humildad, presentándose de una forma muy respetuosa en cuanto a la carta. El segundo punto es su forma de declarar el evangelio con humildad, lleno de amor, sabiendo que viene de parte de Jesucristo, del Hijo de Dios, presentándolo como ese plan de salvación. Y por último, el deseo de ir a Roma a predicar el evangelio según el verso 7. Hasta acá donde puedo ver, hermano, es que Pablo tenía un gran deseo, ¿sí?, de ir a Roma, de ir a Roma. Y esto estaba, bueno, repasando, doy gracias a Dios que el Espíritu de Dios nos lleva para allá. Pero quiero que vayamos a Hechos, capítulo 18. Bueno, y entonces dice el capítulo 18 de los Hechos. Después de estas cosas, dice Lucas, ¿no?, contando sobre la historia, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, en el lugar donde Pablo escribió a los romanos. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Bueno, aquí comienza una historia, una inquietud, hermano, acerca de Pablo ir a Roma a enfrentarse, porque ese era digamos, la comisión que tenía Pablo en la tierra de parte de nuestro Señor Jesucristo, ir a predicar el evangelio. Y Pablo tenía en su corazón ir a Roma porque allá también habían ya hermanos, pues ya convertidos en Roma, también había ya una iglesia. Y volviendo otra vez al capítulo 1, del verso 1 al 7, Pablo presenta la carta con ese deseo de ir a presentar el evangelio de Dios. Es interesante porque lo coloca con una forma de amor, de mucha humildad, del deseo, bueno, cuando yo predico, pues, que la gente se salve, que la gente obedezca, que la gente pida bautismo de una vez cuando uno le predica y le ayuda a entender que Romanos 3:23 nos aleja el pecado de Dios, de la presencia del Señor. Y Pablo quiere dar a conocer ese evangelio al pueblo romano, pero hay un gran detalle porque ya habían ahí en esa congregación, pues ya habían conflictos y Pablo quiere reafirmar su gran amor que tiene en predicar el evangelio, hermano, que tiene el deseo de ir a predicarlo. ¿Dónde veo eso? ¿Dónde lo puedo yo resaltar, hermano? En el verso 4. Y dice
que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ese es lo que Pablo predicaba. Pablo, o sea, las cartas de los romanos mencionan muchas veces el término evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Y ese era el deseo de Pablo, ir a Roma. Y termina digamos, una forma de animar en el verso 7, cuando dice gracia y paz. Me acuerdo mucho del hermano Clemente, que cuando uno lo llama, él dice esa frase: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, llamados a ser santos. Hermanos, todos nosotros llamados a ser santos. Dios me lo bendiga, hermano. Prende el micrófono, hermano Roberto. ¿Tiene el micrófono apagado, hermano Roberto? No le escuchamos. Ahora sí. Perdón. Ok, gracias Gerson por el resumen. Si alguien quiere decir algo o preguntar algo sobre los primeros 7 versículos antes de seguir adelante. Sí, hermano, hay disculpas porque en el momento que iba a iniciar se me apagó mi celular, entonces me fue imposible. Y no hay problema, hermano. Pero El hermano Gerson nos hizo el favor. Pero, así ahí lo escuché. qué bueno. Potente el hermano en la palabra. Qué Muy bendición. bien. ¿Alguna otra, algún otro Bueno, comentario antes de solo seguir adelante? quería dar un poquito ahí, hermano, sobre, por ejemplo, el primer versículo me gusta mucho porque Pablo lo menciona y especialmente cuando dice, soy apóstol porque Dios me eligió para anunciar las buenas nuevas. Ahí pues estamos viendo que Dios es el jefe del universo. Él es creador y sustentador de todo lo que existe. Pues él me dice, me eligió. O sea, ahí no hay discusión, ¿va? El apóstol Pablo lo entiende bien eso. Y, y entonces luego dice que va a anunciar va a enviar a su hijo. Entonces, prácticamente Dios es él juzga según sus obras. Y al mismo tiempo, él dice que al final me gustan las palabras, por ejemplo, cuando dice que Dios, que Jesucristo demostró su amor y me eligió. Ahí prácticamente nos impone para el mandamiento de amar a Dios con todas sus fuerzas. Y luego nos dice, porque quiere salvar al mundo. Esa parte me gusta también. Pues quiere que todo el mundo le obedezca y crea en él. Entonces, esos dos están implícitos ahí. Amar a Dios y tenemos que, mandamiento es amar a nuestro prójimo, tener amor a las almas perdidas. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias, hermano Iván. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre los primeros 7 versículos de Romanos capítulo 1? Bueno, Luis. Ajá, hermano Roberto dice ahí, lo que usted decía al principio, el objetivo del apostolado que Pablo recibió, según él mismo lo dice, es para obedecer a la fe. Eso es lo que él hace, obedecer a la fe en todas las naciones. Nos recordamos ahí cuando el Señor, en las últimas reuniones con sus discípulos, en las últimas reuniones, le dijo que fueran y predicaran el Evangelio a todas las naciones.
Sí es. obedecer a la fe. Yo Sí. estaba observando, comparando la versión internacional, como lo dice, a diferencia de la Reina Valera, y el versículo, el 5 y el 4 el 5 el 6 lo habla demasiado, más es fácil de entender en la internacional, porque dice que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Le escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Eh, o sea, el persuadir, y en cambio en la Reina Valera dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en toda, esta la internacional. La Reina Valera lo dice diferente. Dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es igual, pero a mí me parece más fácil de entender de que nosotros estamos persuadidos a ir a predicar. Ese es nuestro mandamiento. Y nosotros fuimos hechos, fuimos llamados por amor de Jesús. Él nos ha llamado a nosotros primero. Amén. Amén. Gracias, Ender. O sea, nos damos cuenta que hay una declaración absoluta, entera, e íntegra de la fe basada en que Jesús es declarado el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Si no hubiera resucitado los muertos, no sería la cabeza. Entonces, nuestra fe es certeza, ¿verdad? Es convicción, pero convicción basada en una prueba fehaciente, ¿verdad? En una evidencia específica. Y esa evidencia sigue siendo fe porque no la vemos físicamente, simplemente estamos leyendo los relatos, pero los relatos de muchos testigos, ¿verdad? Todos estos apóstoles son testigos. ¿Se acuerdan que la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos, ya quedaba declarado un asunto verdadero, que era verdad? Y aquí tenemos muchos más que 12, tenemos muchos más, pero de los autorizados tenemos a los apóstoles, que están haciendo el trabajo de aseverar que Cristo es el Hijo de Dios y declarado ser Hijo de Dios, es Jesucristo, por la resurrección de los muertos. ¿Ok? Bueno, si no hay más, ¿quién se ofrece a leer del versículo 8 al versículo 17 de Romanos capítulo 1, por favor? Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estaré, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta 17. O Sí, por hasta ahí. favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. Muy bien. Aquí en esta parte de la lectura vemos una cosa un poco diferente en el caso del apóstol Pablo, que sabemos que está hablando inspirado por Dios. Si Dios le permite que él hable de sí personalmente, es porque Dios quiere que veamos ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente lo que él está diciendo es un buen ejemplo para nosotros. Si vamos a analizar un poquito el carácter de Pablo en estos 8 versículos para darnos cuenta de qué es lo que podemos imitar de alguien como él. Y me gusta la forma en que lo pone porque está hablando de él mismo también y así nos damos cuenta de cómo es Pablo. ¿Cómo es Pablo? Entonces, mi primera pregunta es, de estos 8 versículos, a ti, el que me quiera decir, ¿qué es lo que le resalta más del carácter de Pablo? Vamos a hablar de eso. Estamos en una clase donde estamos cooperando con información y preguntando y para aprender cada uno y ponernos a pensar un poquito. No contesten Hermano, todos al mismo tiempo, por favor. yo veo a Pablo allí lleno de energía cuando dice por la esperanza que tiene en Jesucristo. Me parece que demuestra un hombre apasionado por la fe. Y la otra parte que me gusta es cuando dice que no se avergüenza del Evangelio. Es una muestra de un hombre humilde no se preocupa por lo que más diga. Y la otra cosa que me gusta es cuando dice ha sido salvado por la gracia. Eh, miro a Pablo agradecido con nuestro Señor Jesucristo, que le ha perdonado sus pecados. Señor le bendiga. Ok, ¿cuáles son los 3 puntos que dijo Iván? ¿Otra vez? Lo ¿Lo último que digo apuntaron? que un hombre agradecido, un hombre agradecido, Agradecido. Ok, reconoce el poder del Señor, poder de Dios. Mm, ok. mm, mm, mm. ¿Más? ¿Qué es otra cosa que dijo? Y yo veo también ahí que él, en base a ese agradecimiento, pues es una persona muy responsable, porque él se siente responsable cuando dice que es deudor, es decir, que es un hombre comprometido con lo que está haciendo. Siente que tiene compromiso de llevar el evangelio. O sea, es una persona comprometida. Un buen punto también. Mm, Hay mucho más. ¿Qué más? Se ve también que tiene amor por sus hermanos, ¿no? Por los hermanos. Ya, hemos visto hasta ahorita que es agradecido, reconoce el poder de Dios, es responsable, se siente deudor, se siente obligado, comprometido, que no se avergüenza. Esa vergüenza. Alguien dijo, ¿el amor a qué? La pasión a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y a los hermanos. A la iglesia, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos hasta ahorita. ¿Qué más? ¿Cómo vamos mal? ¿Vamos bien? ¿No? Ahí también dice que él siempre oraba por todos, ¿verdad? Ok, Él entonces, tomaba en cuenta a todos. Ahora, Creo yo que así no los conocí porque eran bastante hermanos, entonces él oraba por todos. sí, ok. Nombre de oración. está conectada. El directo, Sí. Pablo es directo ahí.
muy directo al conversar en el verso 8, cerrar. lo aclara, ¿no? Es muy directo cuando se refiere a hablar a la iglesia, en este caso, pues, al presente, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante su Cristo respecto a todos vosotros, de vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Es muy directo, o sea, es muy preciso, no anda con rodeos. También veo lo que dijo la hermana hace rato, pero también veo a un Pablo, ¿sí? Que busca el ánimo, la unidad a los presentes, a la iglesia, porque en el verso 9, 10 y 11 habla Pablo sobre un hombre que está orando todo el tiempo, ¿no? Da gracias, rogando, pero su deseo es siempre estar juntos, porque dice en el 11, porque deseo veros. Eso es estar siempre en unión, en comunión, en la unidad. Es lo que el Señor, la regla esa de la oración de oro que hizo el Señor por la unidad, ¿no? Y siempre consejero, ¿no? En el verso 12 lo dice, Pablo dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Es consejero, es muy, muy consejero. Pablo siempre aconsejando, alejándonos del mal. Y vuelvo otra vez, ¿no? Muy, muy directo. En el verso 13 y 14 habla muy directo, muy directo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí le gusta mucho en esta frase animar, anima mucho, muy directo. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, son deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Muy, muy directo, veo a Pablo. Eso es todo, hermano. Ahí vamos 10 características. Ahorita les voy a hacer pruebas, así que vayan Hermanito Roberto, ¿me puede Alex. ¿me puede repetir la pregunta? Buenas noches. Estamos de la lectura del 8 al 17. En Romano, ajá. De 1 del 8 al 17, ¿qué aprendemos del carácter de Pablo? Ah, perfecto. Y ahora hemos visto 10 cualidades, y llevamos 10. Si no los apuntaron, ahorita los vamos a checar a ver si nos los aprendemos. ¿Alguno más? ¿Algún otro carácter más? Hermano Roberto, Dígame. una de las cosas que me gusta a mí y que sería un buen ejemplo, como ejemplo a seguir, me gusta mucho la pasión. Esa es una de las cosas y también lo puedo ver como ejemplo, lo tomaría con la humildad que presenta. Y dice, seamos humildes, no preocuparnos por lo que piensan los demás. Y otro ejemplo, me gustaría también imitarlo desde el punto de vista del agradecimiento. Cosas que le sobresalen a él. Yo le bendiga, hermano. Sí. Le doy de 2, de 3, ya una he repetido, o sea que las otras 2 son buenas. Ya alguien mencionó pasión, pero se las aceptamos y de todos modos, no hay problema. ¿Ok? ¿Alguna otra característica más? No. Si no, vamos a hacer prueba, hermano, de una vez. Denme, son 12 características. Yo traigo el papel aquí los apunté. Entonces ustedes me van diciendo uno por uno, a ver, sin repetida. Los escucho. El profe se ríe. Sí, que son tantas. Es que necesitamos, si vamos a aprender, vamos a aprender. Si estamos enseñando, tenemos que aprender. Agradecido, reconoce el poder de Dios. Ok, agradecido, ya va Un uno. pobre de oración. Espérame un segundito. Reconoce el Oración, poder de 2. Dios. Deudor. Comprometido. 3. Deudor, comprometido. No se avergüenza. 4. Es un hombre de oración. Ese ya. Es muy directo. Tiene pasión. Siempre está dispuesto.
es consolador. Esas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dale 7. un poquito de Nos volumen. faltan 5. ¿Cuál? Sí, mamá. Mm, 3, 4, 5. donde Sí, se faltan siente, 5. se siente deudor. Ese ya lo dijimos. Ujú, sí. 1, 2, 3. No me ganaron. Los de Gerson. Faltan algunos de Gerson. Mm. Yo dije directo. Esto dijo que era directo, ¿no? Que era muy Ese ya lo directo. dijeron. Ajá. ¿Se dan? ¿Se dan? Sentía amor por los hermanos, comprometido. Ok, ese es bueno. 8. Era espléndido con Era su tiempo. animador. Animador. Ese, ok, 9. Consejero, ya lo dijeron. No, 10. Eso fue que yo dije, consejero. Sí, ese ya está. Y Por eso, ahorita en la pregunta. Ah, ok. Obediente, ¿no? Ese es nuevo, ese es 13. No lo habían dicho. Gerson cuando dijo que nombró ahí esos versículos donde hablaba que para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seamos para ser mutuamente confortados, él dijo que era un hombre que le gustaba la comunión entre los hermanos. Eso. Era filántropo. Sí, la Ese es unidad. bueno. La Hablaba de unidad la es unidad. la unidad. Ajá, ajá, Unidad. ajá. No. Ok. Tenía filantropía. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Él se hacía siervo del Señor. Ándele. Faltaba ese es 14. 14. Siervo. En el 9 sale, porque Aunque ese cae, testigo me es Dios a quien sirvo en Pero, mi espíritu. exactamente. Ok, siervo. Ok, según yo, faltó nada más. Reconoce el poder de Dios. Ujú. Dijeron deudor y comprometido, pero no dijeron responsable, que son las tres que dijo el profe. Y faltó agradecido y siervo, que son extras últimos. Ok. Ya, con eso son 14. Entonces ya cuando le pregunten a usted cómo era el apóstol Pablo, ¿según qué? Según Romanos capítulo 1, ¿verdad? Ya tenemos sabemos qué era. por lo menos 14 atributos. 14 atributos, ¿verdad? Mm, Hemos encontrado. ¿Y todos esos atributos son para imitar o no para no imitar? Para para imitar. imitar. Claro, por eso es importante aprender, para saber cómo Dios quiere que seamos. Y El no mismo hacía, Oye, dijo, hermano. no él hacía dijo, acepción de imitadores personas. míos de Cristo, ¿no? eh, Hermano disculpen. Roberto, Pero uno por uno. Primero iba a hablar el profe, después No, sí, no, que Andrea y él mismo dijo ser imitadores míos como yo de Cristo. amén. Amén. No debemos de dejar pasar también lo importante de lo instruido que era Pablo. ¿Mm? Mm, Pero estamos estrictamente en lo que vemos aquí, porque son muchas cartas las que él escribió, ¿no? Y donde se menciona a Pablo. Andrea, ¿qué iba a decir? Y después Joel. No, él no hacía acepción de personas, porque en el 14 dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. No hacía acepción de personas. Ok, ese es punto 15, no acepción de personas. No hay discriminación o favoritismo. Ok, Joel. Evangelizador, porque él, esa es una de los que yo veo en el 15,
que tiene el deseo de anunciar el evangelio y sabemos que siempre tuvo en el corazón de Pablo ese deseo de predicar el mensaje de salvación. Ok. Evangelizador. Corazón de evangelista. Joel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 características. He escrito John, agradecido, reconoce el poder de Dios, deudor, comprometido, no se avergüenza, hombre de oración, muy directo, siempre dispuesto, pasión o apasionado. Bueno, agradecido está repetido aquí. Bueno, consolador, consolado a los hermanos, animador, consejero, obediente, le gustaba, mantenía la unidad, la comunicación entre los hermanos, siervo, responsable, no hacía acepción de personas y evangelizador. 17 tengo yo. No sé si tengo alguna de más. No, está bien porque usted se separó deudor de comprometido. Está bien. Marqué 16. Perseverante, lo leo aquí, donde dice 13. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Es decir, él persevera, no importa que vengan los obstáculos que vengan, no importa los que se le ponga en contra, pero él persevera para hacer el trabajo. Ahí le va la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos enseñar esta clase mañana a otros? Amén. Amén, yo creo. Todos. ¿Podemos qué, hermanito? Enseñar esta clase a otros. Sí, pues. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces sí aprendimos, ¿no? Sí. Si alguien no aprendió, empezamos otra vez. Tenemos clase privada. El carácter de Pablo. ¿Sí? Ok, ahora vamos a concentrarnos en otro aspecto de este pasaje que estamos leyendo y vamos a concentrarnos en la parte del evangelismo del versículo 16 y 17. ¿Qué características vemos ahí que son diferentes a la definición del evangelio que Pablo mismo da en 1 Corintios 15, del 1 al 5? Busquemos aquí. ¿Y cuál es es más, vamos a complicarlo un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre este evangelio que él está hablando aquí, que está describiendo, el evangelio que él predica en 1 Corintios capítulo 15, 1 al 5, y el evangelio que predicaba Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Quisiera sus comentarios. Está el hermano Juan Lugo entre nosotros, por cierto. Buenas tardes, Dios le bendiga. Tenga toda la libertad de corregir todo lo que estamos enseñando, hermano, aprendiendo. Le escuchamos. Bueno, El hermano Juan es uno de los Roberto, ancianos perdón, el hermano Juanito es uno de los ancianos de la iglesia en la Cruz del estado de Coahuila. Dios los bendiga, hermano. Gracias, hermanito Juan. hermanito Roberto, Dígame. el evangelio que predicaba Jesús era para los judíos, siempre dirigido al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero aquí ya ya fuimos injertados nosotros los gentiles, y entonces ya no es solamente para los judíos, también para el griego y para todos los que se fueron agregando a la iglesia que no eran judíos. Ok. Ahí está La la diferencia, primera. hermano, yo, Gerson. Adelante, La Gerson. diferencia del evangelio que predicaba Jesús en la tierra aún
antes de confirmarse, era que Jesús predicaba el evangelio del futuro y Pablo predicaba el evangelio del presente, hermano. Pues, No le entiendo la pregunta, hermano. los Que, judíos, que Pedro predicaba para el futuro, todos, para para las iglesias de nuestro tiempo, por decir algo. Y Pablo ¿Sí predicaba me para escucharon? el momento presente de su época. ¿Sí me escucharon? sí, sí, claro, del futuro y Ah, del ok, o presente, no de sé hecho. si, sí, no sé si me expliqué o no. Pues, Porque era como decir, acordándome ahorita de la carta de Marcos, capítulo 8, verso 30, no le digáis a ninguno de lo que les voy a enseñar. Y comenzó a enseñar en el verso 31. Entonces, como todavía no se había confirmado lo que venía, ¿cómo iban a hablar de una locura, no? Hasta que no se confirmó, Pablo no hablaba de ese momento de la locura, sino de lo que había sucedido ya, del presente, lo que yo predico hoy también. Hermano, Iván, bueno, en sí me parece de que así como totalmente diferencia no puede haber, porque incluso Pablo dijo allá en Gálatas, están predicando un evangelio diferente, tiene que ser parecido. Entonces, me parece que todos los pasajes enseñan que es creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz, fue, resucitó. Lo único que, como dice el hermano, lo está anticipando lo que le iba a pasar, pero la característica viene siendo lo mismo, que es una buena noticia, que está basado en la historia de Jesucristo como el Hijo de Dios, que es una oferta de salvación, lo dijo allá y lo repite Pablo, y que es una oferta gratuita, ¿va? Que es de gratis, por gracia, y que también eso es algo personal, quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. En ese sentido viene siendo como que todo eso lo ofrece Pablo, con la única diferencia que tiene que ser, en sí tiene que ser parecido a lo que predicaba Pablo, es lo que predicó Jesucristo. Dios les bendiga, hermano. gracias, Iván. Hermano Roberto, dice aquí porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿no? Y en el resumen que dio el hermano Gerson, dice que el poder de Dios es la manifestación de la resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo predicó su evangelio, Cristo no había muerto. Por tal motivo, él no podía predicar todavía sobre la resurrección. Él predicaba y enseñaba arrepentidos y convertidos, arrepentidos, ¿no? Y creen en el evangelio. Pero no podía todavía predicar de la resurrección porque la gente no iba a entender que, inclusive le dijo los mismos discípulos 3 veces y los discípulos no entendieron hasta que resucitó. La deidad que se ve en el versículo 4, la manifestación de la deidad de Dios en la resurrección a través del poder de Dios, hace que el evangelio de Pablo sea diferente o sea completado, sea completo. Porque si no existiera la resurrección, bueno, sería la fe. Entonces, eso es lo que hace que el evangelio de Pablo, o el evangelio que se desarrolle, sea manifestado a través del poder de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el poder de Dios fue lo que hizo que Cristo resucitara y completara el plan de Dios dentro del Evangelio, ¿no? Por eso dice que en el 15, en cuanto a mí estoy presto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Bueno, porque es el poder de Dios. Él fue el que resucitó a Jesús y él fue el que completó la obra para que el bautismo fuera necesario, fuera lo que él dice, deudor. Es el comentario, hermano Roberto. Sí, excelente. Obviamente, el Señor Jesús venía predicando el Evangelio con su ejemplo de vida, de la que él estaba haciendo en sí, pero también hablaba principalmente sobre el reino. El reino de los cielos es esto, es aquello, es aquello. Al principio el Evangelio es un evento, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que se había pronosticado. Efectivamente, Jesús
No le decía a las multitudes que eso, pero sí se lo decía a los discípulos. 4 veces les dijo que iba a ser muerto y iba a resucitar. Nomás que no les entraba en la cabeza. Pero aquí en Romanos 1 dice que el Evangelio contiene la justicia de Dios. Contiene la justicia de Dios. Entonces el Evangelio no solamente es el evento, sino también lo que va a hablar en este libro tan importante, de lo que ante los ojos de Dios, cómo se justifica uno ante Él. La justificación por la fe, y más que nada por la obediencia a la fe. Es de lo que habla este libro en realidad. La gente transversa y lo echa a perder. Entonces el Evangelio tiene una finalidad, o sea, el propósito, nada más, no solamente dar a conocer las buenas nuevas de que el reino de los cielos es magnífico, de que hay una resurrección de los muertos, sino es la información necesaria para poder ser salvos, para poder salvarse. Es una información didáctica que nos enseña cómo hacerlo, y eso lo vamos a ir viendo a medida de lo que estamos viendo. Y ya nos da un pequeño vistazo a eso en el último versículo del 17, pues dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, la palabra clave es vivirá. Vivir es andar, es la forma en que uno va a vivir. Va a estar basado en esa fe que uno recibe, que es un don de Dios, ¿verdad? Esa fe que uno recibe, pero esa fe no es solamente creer que hay un Dios, sino creerle a Dios, creer lo que Él te dice, lo que te debes hacer. Porque cuando la gente pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? No se quedó callado Pedro, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 2, sino que abrió su boca y dijo lo que tenían que hacer para ser salvos, ¿cierto? Eso nomás lo estoy inyectando para poder dirigir un poquito. Ahora, basado en lo que estamos diciendo, ¿hay algún otro comentario que hacer sobre el versículo 16 y 17? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cuáles son los puntos primordiales de esos dos versículos? Leyendo y Amado, haciendo, el leyendo y 16, el haciendo 16. entender. Sí. Yo, Gerson, estoy aquí presente. Hermano, el 16 y el 17. Hay una frase que Pablo usa que para muchos, bueno, siempre refutamos cuando predicamos. ¿Por qué Pablo dice, o sea, por qué y el para qué? ¿Por qué Pablo dice que no me avergüenzo? Y ese por qué tiene una connotación. A veces, bueno, ahí en ese momento, pues, como estaban en Roma y había muchas otras denominaciones, y como pertenecían a la parte de los judíos que venían de la ley de Moisés, así como Pablo, al cambiarse pues a la iglesia de Cristo, se avergonzaban algunos de predicar, y Pablo les confirma, yo también estuve ahí, yo también andaba equivocado, por eso no me avergüenzo de la pasión, del amor de Dios que ahora nos dio por medio de su Hijo Jesús, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. No me avergüenzo de ese evangelio. Importante el punto también porque se lo dice primeramente a la casa de Dios, a los judíos. Primero para ustedes. ¿Por qué? Porque es el remanente, la casa, los hijos ya más cercanos. Y por eso Pablo le refuta en esa parte que le dice al judío primeramente y también al griego, que no era judío, al gentil, a mí, a otros, porque no solamente era para ese pueblo, sino para todos. Y Pablo le dice, yo no me avergüenzo. Y vuelvo al 17, pero el 17 me llevó a Bakú, hermano. Quiero que citemos a Bakú, capítulo 2, verso 4. Fe. Estamos ahí, hermano. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo. Y dice la palabra de Dios por medio del profeta Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y Dios describe aquí como 3 características: el orgullo, ¿sí?
El alma que es recta, pero más es aquello el que es justo por la fe, como lo fue Abraham. Oímos y obedecemos. Oímos y obedecemos. Una vez que oímos el evangelio, lo obedecí en el bautismo y ahora me mantengo recto hasta el final de los tiempos, hasta que consiga la corona, hermano. Y por eso el 17 dice que la justicia de Dios se revela, ¿sí? Y me encanta mucho eso, porque se revela en el evangelio la justicia de Dios. Y la justicia de Dios la hemos visto cuando vemos ese gran amor que dice en Juan 3:16, por tanto que amó Dios al mundo que mandó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos esa justicia manifestada en ese evangelio, hermano. Y también dice en el mismo 17, y se revela, y fue revelado, hermano. Lo vieron en aquella época, vieron a Jesús crucificado. Hoy en día lo creo, no lo he visto y lo creo, hermano. Lo creo. Murió por mí en la cruz, para el perdón de mis pecados. Y para fe, porque hoy la tengo, hermano, y puedo confirmar a todo el mundo. Yo me levanto aquí en el taller donde estoy, donde quiera que esté, y siempre voy a hablar de la fe que tengo en el Evangelio, de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Somos llamados a eso, hermano, a predicar eso. Dios me lo bendiga. Tremendo, hermano Gerson. Sí. ¿Quién más? ¿Quiere de explicación más clara sobre el 16 y 17? Ellos son los Hermano, evangelistas, o sea, por eso están aquí. hermano, dos Claro. Adelante, Joel. dos cosas rapiditas, ¿no? De la justicia es una palabra que se maneja mucho en el Evangelio romano, ¿no? Y precisamente es con la que finaliza el versículo 17. Si nosotros hacemos un análisis rápido, violento, de la justicia, es una justicia que del capítulo 1, del capítulo 1:1 al 3:20, se nos presenta como una justicia necesaria, ¿no? El capítulo 3, del 21 al 26, se nos presenta como una justicia provista. Del capítulo 3:27 al 4:25, una justicia recibida. Del 5:1 al 4:17, una justicia experimentada. Del 8:18 al 39, una justicia garantizada por el propósito de Dios. Del 9:1 al 11:36, una justicia rechazada por la nación judía. Y al final del libro, que es del 12:1 al 16:27, es una justicia manifestada. El libro de Romanos presenta toda la gama de lo que significa la justicia de Dios, la justicia necesaria, provista, recibida, experimentada, justificada, garantizada, rechazada, pero también manifestada, que es lo que decía el hermano Gerson. Ahora, en estos versículos se ve claramente algo que es bien interesante, ¿no? Porque dice que en esto pasaje de la Biblia se dice que la fuente del Evangelio es Dios, ¿no? Pero también dice que la naturaleza del Evangelio es el poder de Dios y lo vimos en el capítulo, en el verso 4, a través del poder de Dios en la resurrección. Pero hay algo que está en este capítulo que a mí me impacta mucho. Varias veces, y los invito a que en la intimidad de su hogar, de nuestros hogares, lo leamos, cuántas veces se repite la palabra para, que significa propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? O sea, este libro denota un Pablo con propósitos claros, y en esto dice que el propósito del Evangelio es para salvación, porque lo dice aquí, dice para salvación, dice poder de Dios el propósito del Evangelio es salvar a las almas. Luego dice que el alcance del Evangelio es a todos, y lo dice aquí, no, para todos, lo dice a todos los que lo oyen, ¿no? Pero también dice que el requisito para que ese Evangelio se cumpla y se cumpla ese propósito es creer, ¿no? Dice para todo aquel que cree, ¿no? Dice que el alcance del Evangelio es para todo, exactamente. Dice que la eficacia de ese Evangelio es lo que dijo el hermano Gerson, la justicia de Dios, pero la justicia de Dios ya revelada en Cristo Jesús. ¿Ok? Y el resultado de todo ese compendio, dice, eso es vida, que también lo dijo el hermano Gerson. Por la fe vivirá. Entonces, es un compendio de aproximadamente no sé cuántas palabras, pero de lo que dice aquí, ¿no?
Entonces, es muy interesante porque nos dice a nosotros que todo nace en Dios, muere en Dios a través de la fe, en la fe, pero para todo aquel que él cree y que genera en ellos un elemento de vida. Era el comentario, hermano Roberto. Tremendo. Ya tenemos otra tesis de el conjunto de enseñanzas del todo el libro de los Romanos, la justicia presentada y creída y no creída y establecida y celebrada. Qué bonito, hermano. Gracias a Dios. ¿Alguna cosa más? Hasta explicaron por qué dice el judío primeramente. Pues, ok, ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hermano Roberto. Se revela por fe y para fe. No, hay un comentario del hermano Iván en el chat. No sé si lo leo o lo lee. Léalo, por favor. Dice, hay algunos puntos importantes que se pueden aprender en Romanos 1, 16, 17. Primero, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Esto significa que el Evangelio es efectivo en salvarnos de nuestros pecados. No podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. Solo podemos ser salvos por la gracia de Dios que es recibido por la fe en Jesucristo. Segundo, el Evangelio es para todos. Pablo dice que el Evangelio es para la salvación de todos los que creen. Esto significa que el Evangelio no está limitado a una cierta persona o a un grupo de personas. Está disponible para todos sin importar su raza, etnia, género o condición social. Ese es el comentario. Excelente. Muy bueno. Ajá, hermano, usted preguntó qué quería decir por fe y para fe. Sí, Gilberto, sí. Ah, cuando uno cree, cuando alguien le habla, le presenta al Señor, le presenta el Evangelio, y la persona cree, es porque se revela ese conocimiento, es por fe. Hay algo que no tiene discusión, ¿no? La fe no tiene discusión, la fe no se discute, porque la fe es la fe. Y entonces, si yo creo, por ejemplo, porque tengo fe, que eso es verdad, estoy convencido, entonces dice que la justicia de Dios se revela por fe. Lo que el Señor quiere para mí, yo lo acepto por fe. Y para fe, yo entiendo que en cuanto yo sigo lo que me enseñaron, lo que me dijeron, y creó en mí, se creó esa semillita de fe, pero yo sigo ahondando en el Evangelio, leyéndolo, estudiándolo. Eso acrecienta mi fe. Así yo lo entiendo, por fe cuando lo recibo y para fe porque lleva como un efecto multiplicador, acrecienta la fe en cuanto estoy estudiando el Evangelio porque estoy conociendo más del Señor y más de su plan. Pienso eso. No, excelente. Ahí está la explicación, para fe y para fe. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Empezamos hace una hora en punto de cinco pasadas por la gracia de Dios. Entonces, si no hay algún otro comentario o alguna conclusión, alguna observación que tienen que dar, pregunta. Que este libro nos va a hacer sudar. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su atención. El próximo sábado a esta misma hora, mismo canal. Seguimos con el versículo 18 hasta el final del capítulo, si Dios nos permite. Aquí vamos a ver la antítesis de lo que acabamos de ver, ¿no? Era al revés, el problema, la oposición, lo que está pasando. Preparen sus lecciones, preparen sus aportes para que puedan participar y a ver que a todos se les da con tal que no se enseñoreen
del asunto, Sí. sino que simplemente hagamos las observaciones para aprender unos de otros y darnos cuenta que sí estamos entendiendo. Estar dispuesto a que se nos corrija también. O a mí me tienen que corregir a cada ratito. Pero, en fin, no hay problema. Si no hay más, sí, vamos a pedirle a nuestro hermano, si puede, Juan Lugo, darnos la última oración, si es tan amable. Juanito. Claro que sí, hermano. Así Bueno, como estamos, en señal de reverencia, vamos a orar. Nuestro Padre, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, santo y bendito sea su nombre. En esta hora, mi Señor, humildemente nos dirigimos delante de su presencia, agradeciéndole por esta gran bendición que nos ha dado, Padre, el podernos congregar con nuestros hermanos en diferentes partes de este globo terráqueo, Padre. Le damos gracias porque a través de este medio usted nos da la oportunidad de podernos conectar. A través de su palabra, Señor, nos ha dado la oportunidad de santificarnos en este día y nos ha dado la oportunidad, Señor, de aprender más de su palabra, de fortalecer nuestro espíritu, Señor, y de poder corregir algunos errores en nuestra vida. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se dieron la oportunidad de congregarse en esta noche a través de este medio y bendígale, Señor, a cada uno de ellos y prepárenos para que el día de mañana, Padre, cada quien en su congregación, nos dispongamos, Señor, a adorar y glorificar su santo nombre y a cumplir con el mandamiento, Padre, de recordar el sacrificio de su Hijo, que el cual en cada uno de nosotros, Padre, se tiene que cumplir esa justicia que su Hijo Jesucristo dio en la cruz. Le pedimos, Señor, humildemente que bendiga a nuestro hermano que nos llevó en su palabra. Ayúdelo, Señor, sígale dando sabiduría. Bendiga a cada uno de los hermanos que han participado de esta manera, en esta noche. Sígale dando sabiduría y entendimiento, Señor, para que nos compartan su. Bendíganos, Señor, en todo momento, en toda hora, y despídanos de este lugar, Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos, quédese con ellos, pues se lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias otra vez a todos. Chao. Hasta Gracias, mañana, Gracias, hermano hermano. Roberto.